los errores que hice yo, dijo el presidente Trump en una entrevista, en un podcast, antes de tomar el poder, dice, yo nombré muchos políticos A cargo de las secretarías. a cargo de las secretarías y de posiciones importantes. Dice, recibí mucho, gente se acercó a mí, gente que ni siquiera me había considerado, gente que ni siquiera había pensado en mí, se acercó en mí en mi primera administración y me pedían, dice él, como que hasta los humilla, ¿no? Pareciera. Me pedían, ponme a cargo de ciertas posiciones. Hice ese error, dijo el presidente Trump en la entrevista, de nombrar muchos secretarías y posiciones importantes de políticos para evitar tener que estudiarlos y determinar si estaban capacitados o no. Dice, pero me equivoqué, dijo el presidente. Y fíjate lo que dijo el presidente. Me equivoqué porque estos individuos eran leales al pueblo y a la política y al poder más que a mí. Y le preguntan, ¿qué vas a hacer ahora? Dice, hoy no voy a nombrar al más capacitado, dijo el presidente en la entrevista. Voy a nombrar al más leal a mí. En teoría, todos aquellos que asumen un cargo público deben buscar el beneficio de la sociedad. Tal parece que ese no es el caso en la actual administración de Estados Unidos, ya que el presidente Donald Trump puso gente fiel a su persona, no necesariamente capacitada para el cargo ni con experiencia comprobada. Esto no solamente debilita la confianza en las instituciones, sino que también puede comprometer el funcionamiento adecuado del gobierno. El riesgo es evidente. Cuando los contrapesos se debilitan, el equilibrio entre los poderes comienza a fracturarse. Incluso el Poder Judicial, que debería ser independiente, ha sido señalado como uno de los más afectados, con cambios y presiones que suscitan dudas sobre su autonomía. De esto y más hablaremos en esta ocasión con el abogado David Haro, experto en migración y política nacional. Comencemos ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Les deseamos una excelente tarde, día, noche. Según nos estén escuchando, bueno, para mí siempre será un honor, un privilegio compartir este espacio, compartir estos micrófonos con David Haro. David, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, un placer poder estar aquí una vez más con ustedes. Tenemos cosas interesantes de qué hablar, David. Pero ¿cómo te las pasó en la semana? ¿El trabajo Bien. qué tal? Sí, bueno, el trabajo pareciera que cada programa digo lo mismo, ¿no? Llevo un par de meses Intensos. que así ha sido, muy intensos, muy intensos. Yo creo que el año ha sido intenso, ¿no, David? Para mí empezó a partir más o menos de noviembre y diciembre. El año pasado empezó, pero este año se intensificó todo lo de migración. Sí. Se ha ido poniendo más intenso. Ha sido gradual, ¿no? Porque vimos que el presidente Trump, desde inicios de su campaña, pues traía un discurso un poquito fuerte, agresivo en la cuestión migratoria, sobre todo. En la cuestión migratoria, que ha sido lo principal, lo baluarte en su campaña. Pero sí, como dices tú, se ha ido incrementando. O sea, 2025 empezó poco a poquito. Bueno, ni tan poco a poquito, ¿verdad? Porque primer día firmó la orden ejecutiva de no dar la ciudadanía por nacimiento. Sí, correcto. Entonces no estuvo tampoco tan ligerito, pero sí, yo creo que también a lo mejor tú me podrás decir, el año pasado, quizás a partir de junio, julio, se sintió la política migratoria muy, muy fuerte. Sí, muy, muy fuerte. Quiero, antes de abrir el tema y expandernos un poco más en el tema, quiero ser muy claro en esto, y creo que lo hemos mencionado en programas anteriores, pero quiero ser claro con este punto. Indudablemente, esta administración es numerosamente más estricta, más fuerte y más antimigrante que la administración pasada de Trump. Sí. Indudablemente. Y pasó algo que no pasó en la administración pasada. Voy a decir algo de Trump que yo lo vi venir, y estuve en conversaciones antes de que el presidente Trump llegara al poder. Cuando estoy hablando después de que ganó y todavía no llegaba al poder,
Tuve conversaciones con varias personas que llegó un punto que te voy a decir algo que me dijeron mis amigos Ok. y me dijeron, ya, ¿cómo estás traumado con el presidente y cómo eres fatalista? No va a estar tan mal, me Mm, dijeron en diciembre del 2024, antes de que tomara sí. poder en enero. No va a estar tan mal. Y les dije, no saben, no tienen ni la menor idea de qué es lo que va a pasar el próximo año, ahora que suba al poder. Y si tú me preguntas, David, ¿cómo es que tú sabías o cómo es de que estuviste tan insistente al grado que me dijeron, ya, cambia de conversación, no seas tan Ya estuvo suave pesimista ya. con respecto a la nueva administración? Si tú me preguntas, ¿cómo supiste? Tuvo que ver que yo escuché, número uno, muchas entrevistas del presidente antes de tomar el Mm, poder, donde el presidente Trump reconoce errores que él hizo en la administración pasadas. ok. ¿Sí? Ciertos errores con respecto a decisiones, ciertos consejeros, las secretarías a la hora de nombrar individuos para posiciones importantes. Él dijo, y uno de los claves que dijo él, uno de los errores más grandes que él hizo es nombrar políticos. Qué Ok. interesante. Él dijo, uno de Sí. los errores que hice yo, dijo el presidente Trump en una entrevista, en un podcast, antes de tomar el poder, dice, yo nombré muchos políticos A cargo de las secretarías. a cargo de las secretarías y de posiciones importantes. Dice, recibí mucho, gente se acercó a mí, gente que ni siquiera me había considerado, gente que ni siquiera había pensado en mí, se acercó en mí en mi primera administración y me pedían, dice él, como que hasta los humilla, ¿no? Pareciera, Mm, me pedían, ponme a cargo de ciertas posiciones. Y dice Trump, y accedí y puse muchos políticos, dijo él algo. Y la razón que lo hice, un par de ellas. Una era porque, dice él, yo dije, bueno, son políticos, ya tienen una carrera ujú. política. Y dos, muy importante, dice, una de las razones que lo hice es porque ya habían pasado, en inglés le dicen vetted, que significa ya fueron Ah, inspeccionados ok, ok. bajo escrutinio, ya fueron, todo su antecedente ya fue puesto a la luz, por lo Ujú. cual yo ya no tengo que hacer ese trabajo. Me estoy Sí. explicando. Es como cuando tú nombras, por ejemplo, tú quieres nombrar tú eres una persona que quiere nombrar a un jefe de seguridad, pues te traes ya a un policía o a un jefe de seguridad de alguna otra Ya con. administración, Sí, 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 alguna porque ya no tienes que experiencia. prepararlo, ya no Ujú, tienes que pasarle, hacer un chequeo de antecedentes, ya no tienes que ver si determinar si la persona esconde, tiene trapitos al sol, ujú. porque dice él, bueno, hice ese error, dijo el presidente Trump en la entrevista, de nombrar muchos secretarías y posiciones importantes de políticos para evitar tener que estudiarlos y determinar si estaban capacitados o no. Dice, pero me equivoqué, dijo el presidente. Mm, Y fíjate lo que dijo el presidente. Me equivoqué porque estos individuos eran leales al pueblo. Fíjate, interesante el comentario, ¿eh? eran leales al puesto y a la política y al poder más que a mí. Y le preguntan, ¿qué vas a hacer ahora? Dice, hoy no voy a nombrar al más capacitado, dijo el presidente en la entrevista, voy a nombrar al más leal a mí. Mm, Entonces, como que desde ahí prendiste la alerta, ¿no? es una super mega alerta, Red porque está flag. diciendo por encima de su capacidad, por encima Del bien del del pueblo. bien del pueblo, por encima del bien del puesto, está la lealtad al presidente. Eso es lo que nombra el presidente Trump. Y esos son los puestos que voy a llenar. Gente leal a mí, Mm, más que al puesto y al pueblo. Es una eso lo he escuchado antes super mega en alerta. otras Porque épocas. imagínate lo que significa esto. Es que es imposible no encontrar estos patrones de conducta a tiranos y a dictadores en Sí, el sí, sí. pasado. No estoy diciendo que esto fue lo que a mí me hizo llevar, que él iba a ser un tirano o un dictador de facto en Ujú. ejecución por su totalidad, pero sí mostró ciertas conductas, patrones e ideales de uno. Sí, sí, sí. Entonces, al decir, es que lo que me interesa es la lealtad a mí
por encima de todo. Está diciendo, lo que yo soy está por encima de la ley, por encima mis ideales. De los principios del puesto, por el pueblo, del partido. Soy yo primero, dijo el presidente. Y en efecto, el presidente empezó a nombrar muchos de sus puestos importantes en el gobierno. Son gente leal, no al puesto, leales al presidente. Si el presidente dice no guerras, todos gritan no guerras. Si el presidente dice guerras, todos dicen guerras. Si el presidente dice no inmigración, no inmigración. Más inmigración, más inmigración. Sí. Otra vez cero inmigración, cero inmigración. Entonces empezó a hacer eso. ¿Y sabes dónde empezó? Voy a llevarlo al tema principal, en la inmigración. Nombró no solo el secretario, la secretaria de Seguridad Nacional, pero empezó a nombrar puestos en la Agencia de Inmigración, de Servicios de Inmigración y Ciudadanía. Empezó a nombrar agentes del CBP, a los encargados del Border Patrol, agentes, los que andaban haciendo las redadas en diferentes Estados Unidos, gente leal a él. ¿Qué pasó? Empezaron a cometer errores. Porque no se nos olvide, lo que el presidente pidió no es capacidad. Lealtad. No pidió ser personas con todo el conocimiento legal. No pidió que tuvieras todo el entrenamiento. No. Debido proceso, constitución. No. Nombró personas leales al presidente. Sí. Y ahí empezaron los errores. ¿Qué pasó en inmigración? Una de las primeras cosas que empezamos a ver, y esto fue el New York Times acaba de publicar, y también algunas van a hacer un documental de jueces de inmigración que fueron despedidos. Aquí en El Paso, nombro, así que vienen a mi mente 4, 5 jueces de inmigración que fueron despedidos de un momento a otro. Cuando hablo de un momento a otro hubo una y pasó. Voy a decir lo que pasó en extraño. Un juez en El Paso estaba en medio de una audiencia. En medio de una audiencia. Recibió un correo electrónico, recibe un mensaje donde le dicen, estás despedido. Tienes media hora para salir del edificio. Wow, o sea, como película. Tuvo que parar la sesión, levantarse y decir, discúlpeme, tengo que retirarme, se va a posponer esta audiencia. Lo llegan, lo encaminan y sale para afuera. Y no fue uno, fueron varios jueces que fueron despedidos de esa manera, aquí en El Paso y en muchas otras ciudades. Y podríamos decir, bueno, no eran buenos jueces. No, te lo digo yo en mi experiencia, eran muy buenos jueces. Y voy a decir algo interesante, ni siquiera todos estos jueces eran jueces que yo puedo decir, bueno, es que eran jueces que se inclinaban a favor del inmigrante. No, eran jueces muy buenos, muy neutros, que tengo que decir, no tomaban partido. Que en ocasiones me regañaron, en ocasiones se opusieron y en ocasiones no dieron por mi lado, pero eran buenos jueces y los despidieron. Fueron despedidos. Y esto fue una alerta para los jueces de inmigración, porque ahora los jueces de inmigración estaban todos bajo la alerta, el temor de cuándo voy a recibir un mensaje, de quién sigue. Básicamente, voy a decir algo que suena extraño, estaban bajo amenaza. ¿Cómo puedes ejecutar? ¿Cómo puedes discernir? ¿Cómo puedes decidir justamente si tienes una pistola en la cabeza? Sí. Analógicamente hablando, si tienes a alguien que puede disparar y terminar con tu puesto. Es muy difícil poder tomar una decisión justa cuando jueces están siendo amenazados, jueces de inmigración están siendo amenazados, que su trabajo está en la línea. Si no siguen, obviamente, no hay que ser muy sabio ni muy conocedor de la ley, pero obviamente lo que se le pide a estos jueces no es la lealtad al sistema, no es la lealtad a la ley, sino la lealtad a la administración. La lealtad a la política de la administración. Sí. Y esa es una de las razones que muchos jueces han sido despedidos. Puedes buscarlo en línea. Jueces ya están empezando, ciertos jueces empezaron a hablar.
Entonces, Es pienso muy que... peligroso, ¿no? Cuando pones por encima de tu trabajo, del servicio público, del bienestar de las personas, y en lugar de eso está por encima la lealtad, la fidelidad a los ideales, a los intereses de una persona, va en contra de lo que es nuestro sistema de gobierno. O sea, va en contra de una democracia eso. Estamos, como lo dijiste, estamos casi lineándolo hacia una dictadura, hacia una tiranía, y no sale bien eso. Históricamente hemos visto que eso no sale bien. Es, es, ah, eh, eh, voy a tocar un poco el tema, hablando de los jueces de inmigración y lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas. Dijiste algo clave. Bueno, pareciera que esto va en contra de la democracia, pero vamos. Yo te voy a hacer preguntas una vez más. Ahora hago preguntas. Se cambian ¿Qué los roles. defines? Digo, en palabras simples, ¿no? Sí, Sin sí, sonar, sí. no tenemos que entrar a definiciones Ok. de librito o de diccionario, pero ¿cómo defines democracia? Te pregunto. Siento yo, no tengo la definición del librito, es la capacidad o el poder que se le otorga a los ciudadanos, ya sea de un país, de una región, de poder escoger a sus gobernantes de manera libre, de manera, llamemos quizás autónoma, porque no puede ir tu voto condicionado a que vota por mí y vas a recibir eso. No, tiene que ser forma libre y autónoma. Voy a... Entonces, yo te sigo preguntando. Sí. Entonces, en la democracia es donde el pueblo tiene el poder de elegir. Sí. Bueno, y entonces, si la mayoría elige a un presidente como Trump, donde pide lealtad, donde pide que sobre todo se lleve a cabo sus órdenes, ¿cómo es esto no una democracia? Bueno, siento yo que tiene que ir, claro que sí, los representantes, ¿no? Bueno, los integrantes, los miembros de una sociedad eligen, no lo digo por alguien específico, es en forma muy general, si escogen a un tirano, ¿no? A un dictador. Y lamentablemente, pues si las personas están de acuerdo, pues se tiene que respetar, ¿no? De cierta forma la soberanía, pero siento yo que en los tiempos modernos, ¿no? El tiempo que tú y yo vivimos, no estamos de acuerdo la mayoría en que alguien que solamente esté gobernando y sacando provecho para sus intereses, yo creo que nadie está de acuerdo, pienso yo. Yo te pregunto, el presidente Trump anuncia antes de entrar, ¿sí? Sí. Anuncia, mi política es antiinmigrante. Anuncia, porque lo hace público, yo voy a elegir gente que va a ser leal a mí. Sí. No me interesa que sean políticos, no me interesa que tengan una capacidad para poder ejercer su trabajo correctamente. No, me interesa que sean leales a mí. Sí. Entonces, él dice, voy a poner a Estados Unidos por sobre todo y todos. El interés de Estados Unidos. ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo definimos? Bueno, está en él, porque él dijo eso voy a hacer. ¿Qué significa? Estoy dispuesto a hacer y destruir y no me interesan los otros países. Él llega al poder y está haciendo eso. ¿Por qué dirías tú que es una violación a la democracia? Si él lo dijo y él fue elegido. Es una muy buena pregunta, ¿eh? Ya me pones a pensar un poquito porque, o sea, tal cual, las cosas que dice van totalmente en contra de lo que tiene que ser una democracia, porque al final de cuentas el que está en el poder está para ejecutar la ley. Pero ¿por qué en contra de una democracia si está haciendo lo que él dijo que iba a hacer? Exactamente, sí, exactamente. O sea, sí, ya como me lo planteas, sí me pone a pensar, Porque, claro, los distintos poderes pues tienen que ejecutar sus para lo que fueron creados, ¿no? En este caso, pues el poder ejecutivo, que es el que está el presidente Trump, pues ejecutar la ley. Voy a, porque podemos durar hablando mucho tiempo y pues vamos a tratar de resumir y brincar a este tema porque vamos a relacionarlo con lo que está pasando en las cortes de inmigración. Ok.
Estados Unidos no es una democracia pura. Es la definición o más cercana que yo le daría a Estados Unidos, es una república. Ok. ¿Sí? Una república democrática, que es diferente. Es diferente. La democracia es lo que tú haces en una casa, en un grupo de amigos, cuando están el grupo de amigos decidiendo a dónde van a ir a comer. Okay. Y entonces son un grupo de 8 amigos y dicen, 2 de ellos dicen, yo quiero hamburguesa. Sí. ¿Sí? Otros 2 dicen, yo quiero pizza. 2 dicen, quiero comida china. Y los últimos 2 dicen comida italiana. La pregunta que yo te hago es, ¿a dónde van a ir a comer? Y luego tiene que haber un desempate, ¿no? Son 2, 2, 2, 2, 2. O que los dos vayan a donde quisieron. No, pero tienen todos, todos tienen que decidir, van a pedir comida para la casa. Sí. No pueden pedir en 3 o 4 lugares, tienen que pedir solo de un lugar. Ahí sería muy difícil porque va a poner sus motivos no habría una democracia. ¿Sí? Estaría muy difícil ejecutar. ¿Sí? Sí. Pero dicen, bueno, tal vez tú puedes decir, la regla es esta, y esta es una de las cosas. Vamos a decidir qué comer, pero la regla es que solo podemos decidir dentro de 3 lugares. Así que alguien de ustedes va a tener que unirse al tercer lugar. ¿Sí? Entonces decides entre 3 lugares. Pero también ahí pudiera haber conflicto. Sí. ¿Ok? Porque puede que se haga un grupo de 3, 3, 2. Sí, sigue habiendo problemas de que no puedes tener un lugar. Voy a tratar de explicar, voy a tratar de simplificarlo para poder entender qué es lo que estamos viviendo. En una república con representación democrática, ¿sí? Lo que tú tienes que establecer, y eso lo data a Grecia, por eso Grecia se habla que había un grupo de senadores. Sí. ¿Sí? El grupo de senadores era una representación, digo, semidemocrática, no representaban a todos los individuos y a cada uno, pero cada senador representaba un grupo de personas. Sí. ¿Ok? Porque tal vez en un grupo donde 2 quieren pizza, 2 hamburguesas, 2 italiano y 2 comida china, no se va a poder decidir, pero si hay un representante por cada 2 de ellos, ¿sí? Ya reducimos a 4 la representación. Sí. ¿Ok? Y ellos tienen que dialogar, ¿sí? Van a dialogar y determinar qué va a ser la decisión final. Pero para poder llegar a esta decisión final tienes que establecer leyes de balance, leyes justas, y eso se llama constitución. Sí. La constitución intenta crear un balance en los poderes para que no pase esto, y esta es una república, para que no exista la tiranía de la mayoría o la tiranía de la minoría. ¿Por qué? Porque si son 8 personas, ¿sí? Y estos 5 son más amigos que estos 3. Sí. Y estos 5 siempre se ponen de acuerdo entre ellos. ¿Qué quieres comer? No, yo quiero pizza. No, vamos a acordar entre nosotros qué queremos. Para poder siempre ganarle a estos 3. Entonces, a la larga del tiempo, la próxima ley que vamos a pasar es de que vamos a repartirnos el dinero entre los más altos y los más chiquitos les vamos a dar menos, porque estos 5 son más altos. ¿Sí? Los que vivan son un grupo de amigos, unos viven en El Paso y estos 5 viven en El Paso. Los que vivan en El Paso van a decidir hoy, porque es la ley de la democracia, ya pasamos esa ley. ¿Qué empiezas a crear? Una tiranía de la mayoría. ¿Por qué? Porque se empieza a agrupar esta mayoría y con el tiempo pueden crear un sistema tirano donde siempre entorpecen los derechos de la minoría. Sí. La Constitución precisamente intenta prevenir esto. Intenta crear un sistema que está por encima hasta la democracia, que está por encima de una tiranía de la mayoría, que tú llamarías democracia pura. Sí. Un sistema de reglas para que precisamente este grupo de mayoría no creen un sistema tirano que puedan entonces aplastar a la minoría. Pero también en Estados Unidos hemos visto la
las cosas han girado y vemos a minorías tan poderosas en Estados Unidos con tanto dinero que se han convertido en la tiranía de la minoría. Y es lo que a veces muchos activistas y mucha gente dice, es que existen un grupo de personas pequeño que tienen tanto dinero y tanto poder que se convirtieron en la tiranía y gobiernan sobre la mayoría. Pero la respuesta de nosotros no debería de ser, es que es una violación a la democracia porque son una minoría y están gobernando tiránicamente contra la mayoría. No, porque también se puede invertir los papeles y la mayoría puede gobernar en tiranía contra la minoría. La respuesta como activista es, la ley protege al chico, a la minoría y protege a la mayoría. Y están violando los sistemas de justicia de una república, de un sistema, de una constitución. Por eso creo que si algo hemos hecho y algo he estado hecho por los últimos, siempre hablo mucho de la constitución, hablo mucho del debido proceso, hablo mucho sobre la ley y digo, a veces no me gusta y a veces no te agrada y a veces pareciera que es impedimento a que se ejecuten ciertas órdenes, pero recuerden, están hechos para prevenir la tiranía de una mayoría, la tiranía de una minoría, la tiranía de los poderosos, la tiranía de los débiles o del pobre, pero en números grandes. Están hechos para crear ese balance de poder. Sí. Entonces, llega un presidente, en mi punto de vista, el presidente que tenemos, fue elegido bajo la política que no es un político, bajo el argumento que no es un político, que él es un negociante. Sí. Pero el gobierno, nuestro sistema, no es un negocio, es una república. Y en una república a veces se pierde. Porque a veces se pierde para poder ganar. A veces tienes que costear un gasto que no es el mejor, pero ese gasto va a sostener a largo plazo la república. Se trata de sostener en un negocio, el empleado ineficiente, lo corres. Sí. En un país no puedes tomar los homeless y encarcelarlos o darles pena de muerte. La última vez, ese se llama fascismo. Y es lo que intentó hacer Hitler en algún momento. Decía, los deshabilitados, los paralíticos, la gente en contra y los judíos no sirven para este país. Y como negocio, él hizo una evaluación de negocio, pareciera, y determinó que era más lo que quitaban que lo que daban. Por lo tanto, la mejor solución no era llevarlos a juicio, era matarlos. Es más eficiente. ¿Para qué gastar en abogados de un sistema legal para determinar si el individuo es culpable o no? Mátalo. Entonces, la gente dice, son ilegales, que los deporten. Que al cabo se entraron aquí ilegales y están aquí ilegales. Y hay que, no se nos olvide, es que no existimos en un sistema de negocio, no es un sistema donde solo porque la mayoría lo dice, se ejecuta. No, existimos en una república y este es el invento que hizo este país y eso es lo que hace a este país tan grande y un ejemplo para el mundo, porque no solo introdujo un sistema democrático y se introdujo un sistema de república, donde los griegos filosofaban de esto, los romanos lo vieron, donde los franceses lo vieron, muchos filósofos franceses, ingleses. Vemos la Carta Magna en Inglaterra, donde da principios de derechos y libertades de individuos. Pero quien vino y lo perfeccionó fue Estados Unidos. Estados Unidos y sus fundadores perfeccionaron el sistema de una república y de una representación democrática justa y no tirana. Lo vino y lo perfeccionó Estados Unidos. Escriben uno de los escritos y una de las publicaciones más importantes de la historia del siglo, de la era moderna, que es la Constitución de Estados Unidos, a la cual el mundo entero lo ha visto, a la Constitución de Estados Unidos como un ejemplo a seguir. Y por eso es tan valioso
este gobierno, este sistema de gobierno en la Constitución de Estados Unidos, porque establecen algo que no habían podido establecer ninguna otra sociedad, al menos de los últimos Hasta 10,000 años. entonces, sí. Sí, lo hace Estados Unidos y son el ejemplo. Entonces, ahora vemos que hay deficiencias, vemos que hay abusos, lo vemos. Y sube alguien al poder que dice que como que si dijera, ese escrito que se llama Constitución es un impedimento para que mi negocio crezca. Esa regulación no me gusta porque impide que este negocio crezca. Quítela o busca la manera de sobrepasarla. Pero pudiera, tal vez, y voy a dar el beneficio de la duda, tal vez a corto plazo producir lo que nosotros pensamos que es una ganancia. Pero a largo plazo, mi opinión, puede ser el principio de la decadencia de este país. El balance de poderes, el respeto a la Constitución, el respeto a los derechos individuales, el respeto a las instituciones que gobiernan y el respeto a nuestro sistema legal, crean el balance que necesita este país. Y que crean el balance no de corto plazo, sino para que perduremos y sigamos existiendo como país, como sociedad, no en los próximos 3 años o 2 que le quedan al presidente, o 3, sino para que existamos los próximos 20, 30, 100 años. Y por eso ha sido tan importante y por eso es que hemos estado programa tras programa hablando de la importancia de nuestra Constitución, de nuestros sistemas legales, de nuestras cortes y encontrar ese balance. Me gusta todo lo que dijiste, porque de cierta forma, si vemos los programas anteriores y los que llevamos del año y el año pasado, o sea, como si este fuera el cierre de temporada, o sea, está muy bien porque tienes razón. Actualmente muchos, tanto los individuos, sus ciudadanos, residentes de aquí de Estados Unidos e incluso gente extranjera, están viendo, en este caso, la figura del presidente por encima de lo que dices tú, Constitución, leyes, el sistema, las garantías individuales. Y esto es muy peligroso, porque cuando tú pones los intereses, los ideales, la forma de pensar de una persona por encima de la ley, por encima de la Constitución, por encima del bienestar incluso de tu vecino, de tu prójimo, vamos a repetir lo que pasó hace no mucho, ¿eh? Hace 80 años, David. Hace 80 años allá en la Alemania. O sea, no podemos repetir esos mismos errores, ya los vivimos. Y yo quería comentar esto, porque lo hablamos un poquito antes de entrar al aire. Preocupantes, ¿no? Las declaraciones del presidente. Sí. Creo que la primera que a mí me llamó mucho la atención y la habíamos platicado, en la que menciona que había negociaciones, en este caso con las personas allá en el régimen iraní, que había negociaciones y si no, pues los iba a regresar a la edad de piedra. Y dije, wow, ya eso es una declaración bastante fuerte. Recientemente, ¿qué dijo? Creo que fue hace 3 días, 4 días, que puede haber una exterminación de la civilización, haciendo referencia a ellos. Digo, wow, o sea, defendemos la libertad, defendemos la democracia, defendemos el derecho a la vida, y tenemos a alguien en la cúspide del poder diciendo exterminar una civilización con muchísimos años de historia por la paz. Por la paz de una región y por la paz del mundo. O sea, me parece bastante raro y me parece todavía más preocupante que haya gente que lo cree y lo defiende. Así es. Preocupante. Preocupante es. Y al final, que no se nos olvide el propósito mayor de todo esto. Crear una república, un balance de poderes, instituciones confiables que no van a durar un año, sino creadas para durar cientos de años. Al final, el propósito final es el bien de la sociedad, sí, del pueblo. La Constitución
Y por eso ha sido modificada. ¿Sabes qué una enmienda? Es una enmienda, es un un cambio. arreglo, algo que le un cambio modificas. porque no se acomoda, porque no cumple. ¿Qué? No cumple el propósito que fue la Constitución. La 14ª enmienda. ¿Qué fue el propósito de crear la 14ª enmienda, donde le ofrece la ciudadanía a todos los individuos? Fue crear un sistema donde se dieron cuenta que había un abuso. ¿Por qué? Porque los esclavos, porque había esclavitud, porque los hijos de esclavos eran determinados no ciudadanos. Sino esclavos. Sigan siendo esclavos y se podían mantener esclavos y el país no podía perdurar eternamente con esclavitud. No era el bien de la sociedad. Se determina y se hacen cambios y así tenemos muchas enmiendas en la Constitución y fueron creadas porque el propósito que planteamos o el propósito que buscamos cumplir es el bien de la sociedad, el bien del pueblo, el bienestar. Y lo llevo poquito y terminamos porque el tiempo lo tenemos encima, pero lo vemos a Jesús. Pareciera como que creando enmiendas. Sí. No, hay una conexión donde... Oíste que fue dicho. Pero yo te voy a decir esto. Esta es la enmienda que te voy a ofrecer. Oye, va a escuchar gente y dice, ¿qué? ¿Cómo estás diciendo que es una enmienda como hay si que te están diciendo apóstata, ¿eh? Sí. Va a sonar que sí, pero que pareciera que crea enmiendas y dice, a ver, a ti te enseñaron de esto, pero déjame te explico, porque Jesús pretende llegar, o lo que busca llegar, es el bien de la gente. Sí. Y cuando dice cosas muy fuertes, como que el sábado está al servicio del hombre y de la mujer, no nosotros al servicio de él. Entonces, es fuertísimo. Las redes sociales hubiera sido trending topic nuestro Señor en ese momento. Es herejía, pareciera en ese momento. Es una herejía lo que está diciendo. Pero ese es lo que buscamos, el bien. Y Jesús, ¿no? Antes de morir, antes de ser crucificado, digo, venimos saliendo del domingo de resurrección. Sí. Pero Jesús no se lo olvida, los días antes de ser crucificado y antes de resucitar, se sienta con sus discípulos y les dice, hey, ¿quieres entender el propósito de todo esto? ¿Y sabes por qué lo voy a hacer? O sea, no hay mejor que el que da su vida, ¿verdad? Por sus amigos, y el que entrega el propósito mayor es la entrega, el sacrificio, el bien de la gente de la sociedad. Imagínate, como país tenemos una constitución, pretendemos que esta constitución crea balance de poderes, deshabilita el abuso, que podamos tener libertades, derechos básicos, que tengamos instituciones confiables, que podamos confiar en esa institución legal, en esa institución de gobierno y puedan ser confiables. Es lo que pretendemos tener. Sí. Espero que las decisiones que tome nuestra administración y políticos futuros preserven estos valores y no los destruyan. Ese es mi deseo para este país, que se preserve. Creo que el amar a Estados Unidos no es amar a un individuo, sino buscar que se persevere y que perpetuar no lo malo, sino lo bueno de este país. Sí. Y el propósito original era el servicio al pueblo y a la gente de este país. Muy interesante, pues ahí está. Ahí está, hoy fue un tema muy llamativo que nos echó a volar un poquito la cabeza. Bueno, a mí sí me puso a pensar algunas cosas. Hoy estuve más callado que otros días, David, porque sí me pusiste a pensar, pero sí, muy, muy interesante, muy importante que tengamos esto en cuenta y sí, y sobre todo como cristianos. Es muy importante. Yo creo que no nos debería sorprender que digas que sobre todo, o sea, la ley, la constitución, las enmiendas, o sea, están para el beneficio de los demás, están para el bien de los demás. No nos debe sorprender a nosotros porque eso es lo que nosotros seguimos. Eso es lo que nosotros creemos en Jesús, que todo lo que hacemos es por amor a los demás, para el bienestar de los demás, y que cambiemos eso por el fanatismo a una sola persona.
Aguas. Aguas. Muy bien, pues el tiempo ha avanzado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, David. Un último comentario antes de despedirnos. Un placer estar con ustedes y seguimos. Tenemos muchos temas de qué hablar en la próxima semana. Mucho de qué hablar, así que mi invitación es quédense con nosotros y nos veremos en la próxima.